Efesios 1. Vamos a estar en esta mañana. Les pido, seguimos pidiendo sus oraciones por la hermanita María Padilla, la esposa de Luis. Esta mañana sufrió un accidente, iba en un semáforo y pasa la luz verde y alguien se llevó la luz roja y dice que el carro de ella quedó completamente deshecho y estaba pasando por bastante dolor en el cuello, así que les pedimos sus oraciones y si pueden pegarle una llamadita o un texto en lo que puedan necesitar, que vamos a ponernos a nuestra disposición, ¿no es cierto? Vamos a darle gracias a Dios por igual de que no pasó nada, que no tuvo que ir al hospital ni nada por el estilo por ahora, así que, pero sí estemos pendientes por el dolor de cuello que tiene. Efesios capítulo 1 en este mediodía. We're going to be in Ephesians chapter 1 this morning. Ephesians 1. Efesios capítulo 1 es un pasaje, considero yo, que tiene muchísima información en cuanto a la voluntad de Dios para con la iglesia. Estamos siguiendo esta serie de estudios o de mensajes basados en la iglesia por una razón. Yo creo que es muy importante que sepamos todos cuál es el propósito de Dios para con la iglesia. Muchos tienen un concepto equivocado con respecto a cuál es el funcionamiento, cuál es el propósito, cuáles son las metas. There are so many misconceptions as far as what the church should be, and that's the reason why we're giving this series about the church. Una de las cosas con respecto a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios desea? Porque ese tiene que ser nuestra alegría, de saber cuál es la voluntad del Padre para con su iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estoy hablando de cada miembro de la iglesia que compone el cuerpo de Cristo Jesús. Fíjense que cuando pienso en esta iglesia, pienso en la iglesia de Cristo, porque cada iglesia que ha sido llamada, verdaderamente llamada por el Señor, es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y esa iglesia del Señor fue comprada o fue redimida por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y debemos de entender que es muy importante para el Señor. It's so important because it is Jesus Christ who paid with His own blood to purchase each one of us. Un precio muy alto. Una de las cosas que yo noto con respecto a cualquier compañía, cualquier institución en este mundo, no se iguala para nada a lo que es el funcionamiento o el organismo que entendemos nosotros que es la iglesia. Y entonces tiene un valor grande, ¿sabes por qué? Porque precisamente Cristo Jesús pagó con su propia sangre. Jesus Christ, one of the reasons why it's the most important organism in the world is because Christ paid with His own blood. Cuando vemos esto, entonces, tan importante que podamos entender lo que es la iglesia y cómo debe ser todo dentro de la iglesia. Fíjense que estábamos diciendo anteriormente que la iglesia no es un edificio físico. La iglesia es un edificio espiritual, dice en Pedro, la epístola de Pedro, dice que somos piedras vivas. Y vez tras vez ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento edificar la iglesia, edificándonos espiritualmente. En cuanto a este edificio, es nada más aquel lugar, la dirección donde viene la iglesia a reunirse. Así que cuando vemos nosotros y mencionamos iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros, de aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Y como no es una corporación del mundo, ni funciona como tal, es mucho más, debemos cada uno de nosotros los creyentes poder entender para qué fuimos creados, para qué fuimos introducidos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque mirar detalladamente, yo puedo prácticamente comparar la iglesia con varias cosas. Puedo compararlo con un cuarto de emergencia en un hospital
donde vienen personas lastimadas profundamente y donde esperan recibir la sanidad a través de lo que es la palabra de Dios, a través de la presencia de Dios. Puedo verlo también como un lugar donde es un lugar de consejería, de exhortación, es un lugar de disciplina y naturaleza nuestra destruida completamente por el pecado y ahora somos nuevas criaturas, dice allí en 2 Corintios 5. Nos dice que nueva creación, somos nuevas criaturas. Dios está recreando nuevamente nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, cuando empezamos a ver la profundidad del pecado, when we begin to see how deep sin cuts into our lives and our minds and it affects us in such a harmful way, we need to understand that when we come to church, what is our purpose? ¿Cuál es el propósito? Entonces, si venimos todos con heridas profundas, si venimos todos lastimados y golpeados, ¿cuál es la razón entonces del existir de la iglesia? Tiene que ser un lugar, como les digo yo, un lugar lleno de misericordia, tiene que ser un lugar en el cual podamos expresar el amor de nuestro Señor, porque el Señor Jesucristo dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos si se amaren los unos a los otros. Es un lugar donde pueden recibir restauración, es un lugar donde podemos ser transformados de nuevo. Qué maravilloso que es iglesia, la iglesia. Y saben, la palabra iglesia, eclesia, en el griego, quiere decir llamados de afuera. Hemos sido llamados de afuera, llamados del mundo para estar ante la presencia de Dios. Y esto es algo tremendo, increíble, porque mis hermanos, es una invitación, un llamado de Dios para que estemos con Él. ¿No es maravilloso eso? Nos está llamando a su presencia, nos está llamando a estar con Él. Pablo habla con respecto a este llamados de afuera. Podemos ver distintas cosas en cuanto al llamado, en lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento sobre todo. Pablo dice en Romanos 8:28, a los que conforme a su propósito son llamados. According to his purpose, we have been called from the world into his presence. Luego dice en Filipenses 3, versículo 14, nos dice el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. The supreme calling in Christ and through our God. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo. Según el propósito suyo. There's a divine calling as far as we can understand, and it's according to his purpose. Y veamos esto, la iglesia es su voluntad. La iglesia fue la intención de Dios y el objetivo de Dios y de aquello que pretende. Tiene una connotación muy, pero muy grande, que yo espero que usted y yo podamos salir bendecidos de toda esta serie de mensajes que hemos traído. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 6, dice, ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados ¿a qué? A pertenecer a Cristo Jesús. Somos el cuerpo suyo. We have been called in order to be part of Christ. We have been called to be with Jesus Christ. Así que está hablando de el propósito de la creación nuestra. La creación nuestra, de haber sido hechos hijos e hijas de Dios, es para poder estar en la presencia de Dios. Llamados a estar en la presencia de Dios, está hablando de pertenencia, mis ovejas, mi iglesia. Y mis hermanos, cuando empezamos a notar lo que es el llamado de Dios y que pertenecemos a Dios, ¿sabes una cosa? El asunto de pertenencia, yo me puse a mirar cuántas veces, aunque ustedes no crean esto, en un día entero hay 700 versículos que hablan de la pertenencia a Dios, llamados a estar con Dios. 700 versículos en la Biblia, llamados a la presencia de Dios, a estar con Dios, de pertenecer a Dios. Mis hermanos, la iglesia, le voy a decir una cosa, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir de nuevo. La iglesia no está basada en el carisma de un predicador. La iglesia no está basada en la inteligencia de lo que es de una sola persona. La iglesia no está basada en campañas de publicidad, en gastar dinero en lo que es, por ejemplo, propagandas, carteles, televisión, etcétera, etcétera.
estaba pensando en una cosa, ¿sabes qué? Yo estuve tentado en estos días, quería traerlo ante los líderes. ¿Qué pasa si ponemos un anuncio en el mundo? Les voy a decir por qué. Yo estaba fascinado los otros días que estábamos celebrando el Día de las Madres con mi suegra. Estaba sentado con uno de mis sobrinos y me dice, ¿sabías que hay 2.100.000 personas aquí en Las Vegas? Y yo dije, no, estás equivocado, son 1.200.000. Me dice, no, estás hablando de unos años atrás. Me dice, el último conteo que hubo en la ciudad de Las Vegas, con Henderson, hay 2.100.000 personas viviendo en esta ciudad. 2.100.000. Y entonces a mí yo dije, bueno, si ponemos el anuncio en el mundo, todo el mundo va a buscar el mundo y todo esto. Y después dije, no, espérense un segundito. Algo está mal. Porque si tenemos que invertir dinero para poner un anuncio de publicidad, cuando es la iglesia la que tendríamos cada uno de nosotros de estar motivándonos, invitando a personas, no está basado en campañas de publicidad, mis hermanos, no está basado en nada de esto, en poner mejores carteles y todo eso, está basado en qué es lo que sentimos cada uno de nosotros como hijos de Dios. You see, it's not based on publicity, it's not based on advertisement, it has to do with a church that has the joy of sharing Christ with someone else. El gozo de poder compartir a Cristo Jesús, porque mis hermanos, un cartel no va a explicar lo que Cristo hizo por nosotros. Un cartel, un anuncio en un periódico no puede compartir el mensaje de salvación, podemos ponerlo, pero es mejor cuando se escucha de los labios de una persona que ha sido redimida por Cristo Jesús. Y no solamente eso, piensen en esto. ¿Por qué es que en la iglesia, entonces, o hay iglesias que gastan, porque para mí es un gasto, no es una inversión, en poner carteles y carteles y carteles? Yo conozco una iglesia que dicen que no tienen dinero, pero sin embargo se gastan arriba de $200,000 en un anuncio que va a durar nada más que del viernes al sábado. $200,000. ¿Qué podríamos hacer con $200,000? Entonces, están haciendo esto porque sobra y no le tienen importancia. Es más bien la iglesia, mis hermanos, la que tendría que estar compartiendo la alegría de Cristo Jesús. Hace unos días atrás tuvimos que hacer varias diligencias y mi esposa dice, bueno, vamos a comer ahora que vayamos camino para casa, y pasamos por el Silverton que está yendo por la Blue Diamond para arriba, y fuimos ahí a comer y empezamos a orar. Y miren, una mesera esperó hasta que termináramos de orar y dijo, ¿saben qué? Primera vez que yo veo una cosa así. Primera vez. Y yo le decía, ¿de verdad? ¿Primera vez? Y le digo, y me preguntó, ¿por qué hacen eso? Le digo, porque hay que agradecer a Dios por la salud, hay que agradecer por el trabajo, hay que agradecer que nos está permitiendo comer cuando hay varias personas en el mundo que no tienen el privilegio que tenemos nosotros de estar comiendo. Hay muchas cosas por agradecer. Me dice, ¿eso es ser cristiano? Oh, le digo, mucho más que eso. Es seguir a Cristo Jesús, es escuchar el mensaje de amor de Cristo Jesús. Y aquella mujer dijo, yo los quiero atender, no es mi mesa, pero yo quisiera atenderlo porque quiero escuchar más. Hay personas que están deseando de escuchar del Evangelio. No hay nada mejor, mis hermanos. Otra que folleto, el folleto nada más que puede comunicar, pero es importante que cuando tú entregues un folleto hayas dedicado por lo menos algunos minutos de poder explicar quién es el Cristo, porque un papel sí puede hablar, la Biblia puede hablar por sí sola, pero es tan importante que nosotros podamos entender de que hemos sido llamados a estar para con Cristo Jesús. Todo se basa en Él. Everything is based upon Him. Mis hermanos, 1 Corintios 3, versículo 6, nos dice a nosotros que el crecimiento lo da Dios. Pero ¿cómo puede dar el crecimiento? Lo da a través de sus hijos. Y a sus hijos el mandamiento fue que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Enseñen, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Pero vayan por todo el mundo, anuncien. Mis hermanos, Dios da el crecimiento, pero lo da basado en el esfuerzo de cada uno de nosotros.
Mis hermanos, hablando de pertenencia, el Señor dijo allí en Mateo 16, verso 18, sobre esta roca, está hablando sobre la declaración que Pedro había hecho. ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Sobre esta roca, sobre esa confesión de Pedro, voy a edificar mi iglesia, dice Cristo Jesús. Su iglesia. It is His church. It is His church, not, it has to do with the belonging, llamados, pertenecemos a Él. Allí en Hechos 2:47 nos dice a nosotros que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero ¿sabe por qué el Señor añadía? Porque aquella iglesia estaba contenta de compartir a Cristo Jesús. A través de circunstancias adversas, lo estaban persiguiendo, le estaban quitando las posesiones. Todas sus casas, sus propiedades se las estaban quitando, lo estaban poniendo a muerte, los estaban persiguiendo. Y la iglesia estaba diciendo, Señor, nuestra convicción, pedimos esto, estamos convencidos de que podamos predicar tu palabra, mientras tú haces tu trabajo y compartes con tu iglesia las señales y los prodigios grandes que solo tú puedes hacer. Pero mis hermanos, el Señor añadía a la iglesia, porque aquella iglesia estaba orando. Aquella iglesia le habían dicho, les prohibimos predicar a Cristo Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén con la doctrina, la enseñanza de ustedes. Pero ¿qué es lo que motivaba a esta iglesia? Que lo estaban persiguiendo. ¿Qué los motivaba de que lo estaban poniendo en la cárcel? Que lo estaban poniendo a muerte. Pero y aún así esta iglesia estaba contenta. Mis hermanos, ¿saben lo que quiere decir evangelio? El evangelio quiere decir buenas nuevas, quiere decir buenas noticias. It means to share good news. So that is the reason, even during the most difficult circumstances, we are to be so cheerful of sharing Christ because of what He has done for us. Estamos contentos, ¿por qué? Por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿quién nos puede detener de compartir esa alegría? Cuando hay tanto, nada más que de ver lo que hay en el mundo, tantas cosas adversas, tantas adversidades, tantas cosas horribles que están pasando, mis hermanos. La iglesia de Cristo, it is the church of Christ. Y estoy tan contento de ser parte de la familia de Dios y de ser parte, familia con aquellos hermanos y hermanas que comparten el mismo sentir, ¿no es cierto? ¿No vale Cristo mucho para ti? Isn't Christ worth a lot to you? ¿No vale mucho para ti? Fíjense, bueno, vamos a traer el mensaje, eso fue la introducción. Me pasé de revoluciones. Vamos a ir al versículo número 3. Vamos a entrar de lleno al mensaje. Y dice allí, fíjense que estamos viendo nosotros lo que es el misterio de su voluntad. En primer lugar, versículo 3 nos dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está compartiendo Pablo a la iglesia en Éfeso? Mis hermanos, hay algo que tenemos que entender, en lo siguiente: cuando la iglesia crece es gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque es Él el que añade. Es Él. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es Dios quien edifica su iglesia. Ahora me puse a pensar una cosa, y es lo siguiente: si es Dios quien edifica, si es Dios quien añade, entonces la pregunta está: ¿por qué hay asientos vacíos en la iglesia? Y la respuesta es sencilla. Allí a la iglesia en Corinto dijo que nosotros somos colaboradores con Dios. Nosotros sembramos semilla, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Lo cual quiere decir lo siguiente: ¿cuántos de nosotros oramos y pedimos a Dios para que nos ponga una persona que no conoce a Cristo Jesús? Que no conozca a Cristo Jesús. ¿Saben por qué digo eso? Porque es muy fácil invitar personas de otras iglesias. Eso es lo peor que podamos hacer nosotros. Lo peor que podamos hacer es tratar de quitarle gente a otra iglesia. La iglesia no ha sido llamada a transferir creyentes de una iglesia a la otra.
La iglesia ha sido llamada a predicar el Evangelio. La iglesia ha sido llamada a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús con aquellos que no tienen ese privilegio que tenemos nosotros. Mis hermanos, pensemos en esto. ¿De qué manera nos bendijo? Bueno, Pablo lo explica en el versículo número 4. Dice, estas son las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está explicando aquí que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente: la iglesia es producto de su voluntad. Mis hermanos, qué maravilloso escuchar esto, de que desde antes de la fundación del mundo, nos dice a nosotros, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es un llamado supremo, 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 supremo. El versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y vean esto, según el puro afecto de su voluntad, en amor habiéndonos predestinado, elegidos por Dios. Y nos dice que en amor sucedió todo esto. Es por amor que Dios te ha declarado a poder cada uno de nosotros tener un fin determinado, un destino en el cual tiene un fin. Ahora, fíjense en una cosa, con respecto a nos bendijo, ¿cuáles son las bendiciones en Cristo Jesús? ¿Cuáles son las bendiciones en Cristo Jesús? Verso 1, fíjense en ustedes. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Vean el verso número 4. Según nos escogió, ¿en quién? En Cristo. Verso 5. Nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo. Versículo número 10. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Versículo número 11. Nos dice a nosotros, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación de ustedes, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, esto habla de una unidad en la voluntad de Dios. Está hablando de una unidad. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo. En Cristo. Hemos sido hechos uno en Cristo Jesús. ¿Sabes? El término de lo que es la unidad. El Señor Jesús hizo una oración antes de ser crucificado. Yo quiero que entiendas esto, por favor, mi hermanito, mi hermanita, en lo siguiente. I need you to understand how important the unity is, because Christ, before being crucified, He shared this. He shared this with His disciples. Él compartió esto con sus discípulos. Juan 17 nos dice a nosotros, los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Ahora, hay algo que yo quiero que podamos entender, donde dice allí que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Nos escogió en Él. Nos dice en amor habiéndonos predestinado, es decir, nuestro destino ya tenía lo que es, estaba fijado por este Dios. ¿Te has puesto a pensar lo que ese Juan 17, versículo 6 dice? Los hombres que del mundo me diste, fíjense en esto, los hombres, mujeres que del mundo me diste, tuyos eran. Tuyos eran. ¿No les llama la atención eso? Tuyos eran. Está hablando de que del pasado, ¿no es cierto? Aquellos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Y yo lo que noto aquí es que no hay casualidad alguna en cuanto a lo que es la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No hay casualidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo trabaja esto? Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Quiero nada más que compartir bien rapidito, no está dentro del tema de lo que yo quería hablar en el día de hoy, pero yo quiero que podamos entender este asunto, porque algunos quedan confundidos porque dicen, bueno, si fuimos predestinados, entonces quiere decir que Dios predestina a algunos para ir al infierno y a otros los predestina para ir al cielo. Y la palabra de Dios dice, de tal manera amó quien Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor tiene paciencia, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dijo Pablo a Timoteo. Pedro escribió en su carta diciendo lo siguiente, él dice, la paciencia de Dios se mueve porque Él quiere que todos sean salvos, todos puedan tener el perdón de Dios. Ahora hay algo con respecto a este asunto de la predestinación que yo creo que lo he explicado antes, pero en un minuto voy a tratar de explicarlo. Mis hermanos, la eternidad, Dios la ve 1.000.000 de años adelante, la ve aquí. 10 millones de años después, Dios la ve en un solo punto. Porque Él es eterno, no está determinado por el tiempo. Dios no tiene tiempo, Él es eterno. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, que Dios vea todo. Lo que va a suceder ya sabe. El Señor Jesucristo dice, ahora de parte nuestra, ¿qué es lo que dice allí en Juan 3? La luz iluminó a los hombres, pero no quieren venir a la luz. No quieren. ¿Está hablando de qué? De un deseo. En Juan 5 nos dice, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. No quieren venir. Hay dos caminos. Está hablando de una elección, ¿no es cierto? En esa elección nos dice, el que va por el camino ancho va a la perdición, el que va por el camino angosto va hacia la vida eterna, ¿no es cierto? Lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo número 28, donde nos dice, si ustedes obedecieren la voz de Dios, serán bendecidos, pero si desobedecieren, le está dando ¿qué? Una opción, ¿no es cierto? Le dio una opción a Adán y a Eva, le dijo, de todos los árboles que hay en la tierra, ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Le está dando una opción, elige. Pero lo interesante es que nos dice, no hay lugar para casualidad, no es para decir tampoco quizás sea así. Mis hermanos, Dios tuvo un propósito en el llamado de cada uno de nosotros. He had a purpose for each one of us. My gosh, and can you understand what we're looking at here in these verses? ¿Puede usted realmente entender lo que estamos viendo en estos versículos, mis hermanos? Que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo determinado, que el amor de Dios según en Cristo Jesús nos ha amado, mis hermanos, desde antes que todo fuese creado. El propósito suyo, la voluntad suya. Qué lindo que es. El Señor dice allí en 2 Timoteo 1:9 que hemos sido llamados y escogidos. Y llamados y escogidos trasciende el tiempo y el espacio, porque nos dice a nosotros que desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué es increíble? Que Dios nos trajo aquí. Tú no eres casualidad que tú estés aquí, en este lugar. No es casualidad que tú estés aquí. Él tiene preparado a aquellos que van a quedarse aquí. ¿Sabes? Yo antes me preocupaba, pero ahora ya sinceramente les voy a decir una cosa. Sí, me duele, lloro. Ustedes no se imaginan cuando yo veo a alguien que se va. Pero yo digo, Señor, si ese ha sido tu plan y tu voluntad y lo has llevado a otro lado, así sea. Pero aquellos que se quedan aquí, gracias, Señor, por aquellos que han estado durante tantos años. Ustedes no saben, en los otros días estaba orando, estaba diciendo, Señor, gracias por aquellos que llevan arriba de 10 años de estar aquí en esta iglesia. Qué bendición que son para mi vida.
¿Cómo alabo al Señor por todos aquellos que se han mantenido en tiempos buenos, en tiempos malos? Esos son los fieles de la iglesia, que Él tiene preparado todo. Mis hermanos, Dios tenía preparado de que no fuera en Argentina que yo me quedase. Dios tenía preparado de que no encontrase ninguna novia allá en la iglesia de Argentina, donde habían 800 jóvenes, mis hermanos. Dios dijo, no, desvía la vista para acá, pero Señor, está bien linda. No, ven para acá porque tengo otra cosa preparada para ti. No es casualidad. No es casualidad de que encontré una mujer maravillosa aquí en la ciudad de Las Vegas. No fue en Argentina, fue aquí. Mis hermanos, qué lindo es ver todo esto. ¿Por qué? Porque está todo dentro de su plan soberano. Everything is under the sovereign God. Ahora, ¿qué me dice esto? Mis hermanos, que no hay necesidad de frustrarte. ¿Te frustra? Sobre todo los jóvenes me causa gracia porque hermano, ¿cuándo nos puede hablar un poquitito con respecto a cómo conseguir una novia y cómo conseguir un novio? ¿Qué sé? Bueno, pon un anuncio en el periódico. No. Pero hay una cosa, no te frustres. Te quiero decir una cosa, no te frustres. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo planificado. Me dice, bueno, pero el reloj está pasando y ya me estoy poniendo... No te preocupes. Ya va a llegar el momento. Me causa gracia porque van embalados para casarse y después dicen, ¡ay! Yo no sabía que era así el casamiento. No, pues sí. La iglesia es de Él y mis hermanos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para hacer lo que Él pide de cada uno de nosotros. Y yo soy parte de ese plan. Tú eres parte de ese plan. Yo digo, qué lindo que el Señor no ha dejado a nadie afuera. Todos han sido parte y son parte de ese plan. La bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición espiritual, el versículo 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sabes lo que es redención? ¿Quieres ver cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros? La palabra redimir quiere decir quitarnos una obligación a la cual nosotros estamos ligados. La palabra redención, redimir, quiere decir que pagó un precio para sacarte del mercado de esclavitud. Pablo estaba haciendo referencia a esto. Nosotros éramos esclavos al pecado. Éramos esclavos del diablo. Y nos dice que Él con su sangre pagó el precio. Y dijo, ese esclavo que tú tienes, yo lo voy a comprar. Y lo único que el costo es nada más que decir, Señor, por favor, quítame de esta esclavitud para ser esclavo tuyo. Es algo increíble. Algo increíble. Y por eso debemos de valorar todo esto. We need to value this. Do you understand what we're saying? We need to value what God has done in us and through us. What He wants to do through us. Lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Tenemos que valorarlo, mis hermanos, porque es algo lindo. Vamos a ir al capítulo 5 y versículo 27 de Efesios. Ephesians 5 and verse 27. Efesios 5 y verso 27. Conociendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice este verso tan lindo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Llamados de afuera para ser santos y sin mancha. ¿Se entiende? Hijos de Dios, un llamado de Dios. ¿Y no es lo que dice el versículo 4 ahí en el capítulo 1? Fíjense que dice el versículo 4, dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo vuelve a repetir Pablo. Mis hermanos, qué lindo. Si somos los hijos de Dios, ¿qué tenemos que reflejar?
La santidad de Dios. Porque Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos también. En cada aspecto de nuestra vida. In every aspect of our life. Show the holiness of God. Muestra la santidad de Dios a través de tu vida. ¿Sabes que Pablo a la iglesia en Tesalónica hace una oración maravillosa? Pablo está pidiendo esto del creyente. Está haciendo una oración allí al final, en el capítulo 5. Como oración, él está pidiendo esto. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Por completo. Quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que más temor tienen de Dios? ¿Quiénes son los que más temor tienen de Dios? ¿Quiénes son los que tendrían que tener más temor de Dios? ¿No somos sus hijos? ¿No somos sus hijos? Cuando Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, estamos viendo un compromiso muy serio de parte de Cristo. Voy a edificar mi iglesia, lo cual quiere decir, mis hermanos, que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitemos dentro de los ministerios que Dios ha otorgado en nuestra vida. Dios va a dar todo lo que nosotros necesitemos para poder seguir adelante, porque es su iglesia. Y cuando el creyente entiende esto, ¿sabes qué? Hay una alegría tremenda. ¿Sabes por qué? Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice esto: el que comenzó en ustedes la obra, la va a perfeccionar hasta el día de la redención, hasta el día que Cristo Jesús venga por nosotros. Pero fíjense en el compromiso serio del Señor, que el que comenzó en nosotros la obra, He who began the work in us is going to make sure that He fulfills that work until the day He calls us to be in His presence. Qué lindo y maravilloso el compromiso que tiene el Señor. Mis hermanos, Dios, estamos siendo todavía día a día. Dios nos está ayudando. Fíjense en que esa palabra hasta, ¿qué quiere decir hasta? Desde aquí hasta allá. Mis hermanos, el Señor Jesucristo no se va a echar atrás. El Señor Jesucristo ha puesto sus ojos sobre ti. Jesus Christ has set His eyes upon you, and He said, He who began the work in you will make sure that He fulfills it until the day of redemption. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que es eso! Pablo estaba diciendo lo siguiente: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, He was convinced that Jesus would do that. Está convencido de que Dios, el Señor Jesucristo, va a hacer eso. ¿No es algo lindo para ti? Después Pablo le escribe a la iglesia en Corintios, en 2 Corintios capítulo 3, versos 16 al 18, nos dice: transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y allí entonces dice, en ese pasaje, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No libertad, libertinaje para hacer lo que se nos dé la gana, pero tenemos libertad. Y la pregunta es, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, ustedes serán verdaderamente libres. When Jesus said, you will truly be set free. You will be free indeed. What was He talking about? ¿Qué estaba hablando el Señor Jesús cuando dijo, van a ser verdaderamente libres? Él lo estaba diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Pero si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. You will be truly indeed free. Free from what? From slavery to sin. Esclavitud del pecado. Quiero que notes una cosa, todo lo que el Señor ha hecho. Este maravilloso libro de Efesios, porque hay algo, ser libres de verdad. Miren, ser libres de la envidia, ser libres de rencor, de amarguras, ser libre de enojos, ser libre de gritería, ser libres de estar maldiciendo. El Señor me ha libertado de todo eso.
¿No te da alegría de saber que ahora ya no tienes que seguir viviendo resentido? Isn't it so nice to know that Christ has set you free from being, that you resent people from what they've done to you? Being jealous, being envious, to covet someone else's whatever they have. ¿No es lindo poder saber de que nuestro Señor nos ha librado de estar nosotros siempre anhelando lo que tienen los otros? Qué maravilloso que es este Dios. He sido librado de todo esto, verdaderamente libre. Ya no tengo que estar más atado a eso. Es que no estoy más atado a esto. Qué lindo que es nuestro Dios, mis hermanos. He is so beautiful. He's so incredible. El versículo número 14 de Efesios 1 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿Quiénes son los que más temen a Dios? Son aquellos que conocen a Dios. Son aquellos que conocen a Dios. Those who have more fear of God is those who know Him. Those who do not have fear, they don't know God. No conocen a Dios. Y te voy a decir por qué podemos decir de que no conocen a Dios. Porque si una persona, después de escuchar de que un día vamos a tener que dar cuenta de cada una de las cosas que nosotros hacemos en esta tierra, sea buena o sea mala, mis hermanos, yo tengo temor de hacer algo indebido o de llevar la iglesia del Señor en malos caminos cuando un día voy a tener que dar cuenta al Señor. Cuando un día voy a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa, dijo el Señor Jesucristo, van a tener que dar un día cuenta. Entonces hay un temor. Aquellos que lo conocen saben. Mis hermanos, cuando dice Apocalipsis allí que el Señor Jesús anda con ojos de llama y se mueve en medio de la iglesia. Si tú ves a una persona con ojos de llamas, ¿qué es lo que te está indicando eso? Ay, está mirando, está observando. Aquellos que tienen temor y reverencia a Dios son aquellos que verdaderamente lo conocen. El que no tiene respeto por este Dios y hace lo que se le da la real gana, mis hermanos, esa persona no está ni conoce a Dios, porque Dios nos ha creado con un propósito. He has created us with a purpose, and there is a determination in God to make sure that we live the life that He wants to give us and that He has given unto us. Mis hermanos, hay un propósito de Dios de vivir esta vida de acuerdo a la voluntad suya, como Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, dijo esto: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Le es por pecado. Yo nada más que quiero ir culminando con esto, porque cuando el Señor dijo, ustedes van a tener vida en abundancia, y sabes, no muchos disfrutan la vida en abundancia. There's not that many who claim to be believers that enjoy the abundant life that Christ has given. Mira, te quiero decir una cosa. ¿Ok? Te quiero decir esto. A veces que veo creyentes que están bien tristes. ¿Ok? Y no estoy hablando de las circunstancias que pueden haber, pero estoy viendo creyentes que están tristes por lo siguiente. Nos dice aquí que a los que han creído en Él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no es cierto? Y dice que es las arras de nuestra herencia, o es el depósito de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo cual quiere decir que ese sello del Espíritu Santo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿por qué? Pecado. Pecado, ¿trae felicidad en la vida del creyente?
¿Puede un creyente estar contento cuando está pecando? Can a believer be happy or enjoying life, the abundant life, if he or she is sinning? Si fuimos sellados con el Espíritu Santo y hemos estado viendo en esta serie de mensajes de que nos ha dado dones espirituales y nos ha ubicado en el cuerpo de acuerdo a la voluntad suya como Él quiere, mis hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, no lo pongan triste. Déjame hacerte una preguntita. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿en qué condición está el Espíritu Santo? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿en qué condición? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Está triste. Y si el Espíritu Santo está triste, entonces, ¿podemos nosotros estar alegres? Can we be happy if we have been sealed by the Holy Spirit of God and not do His will? Is He happy? Can we be happy? ¿Podemos nosotros estar alegres? A medida que Él va cambiando y transformando nuestra vida, mis hermanos, nuestro deseo es de poder ayudar a otro hermano o hermana que pueda estar en la misma capacidad y que pueda saber las riquezas de Dios, porque nosotros lo sentimos. Lo sentimos. ¿Sientes alegría de conocer a Cristo Jesús? Fíjate. ¿Sientes alegría? Oh, bueno, ahora estamos un poquito mejor. Pues si nosotros vamos a proyectar esta alegría al mundo, ¿se imaginan? Tan alegres en esta iglesia de conocer a Cristo. Espero que tú también puedas compartir nuestra alegría. ¡Wow! Imagínate. Ahora, si estamos libres de todas estas cosas, los que son verdaderamente hijos de Dios están pendientes de esto. Versículos 9 y 11. De capítulo 1 de Efesios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis hermanos, el que conoce a Dios, el que ha recibido la vida eterna, entiende que cada uno de nosotros ha recibido algo maravilloso para poder dar al prójimo. No para nosotros, es para poder dar lo que Dios ha dado. De gracia recibieron, denle gracia. Porque Dios ha sido misericordioso, que, mis hermanos, que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Que antes no éramos parte de la familia de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios. Todo revelado en la palabra de Dios, estando bajo su autoridad, estando bajo su voluntad. Mis hermanos, no queda más que decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Te complació haber hecho todo esto, pero mis hermanos, yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida aquí sobre esta tierra. Porque si vamos a pensar de que nada más que es haber nacido para después morir, y entonces como mejor podamos, vamos a arreglarnos en esta vida lo mejor que podamos hasta que llegue la muerte. ¿Qué vida más triste que una persona diga, bueno, estoy esperando el día que me muera? Algunos están pensando, no veo la hora de retirarme. Y están viendo hacia aquel retiro. Y uno dirá, ¿y qué? ¿No es algo bueno? Sí.
Pero cuando estamos hablando de retiro, ¿qué estamos pensando? No vamos a hacer más nada. Y la vida es más que eso. La vida es muchísimo más que eso. La vida Dios la ha dado, es un regalo de Dios. Yo quiero ir concluyendo con esto. Si te quejas en alguna ocasión de lo que no tienes, ¿sabes? Nosotros, hace un tiempo atrás, piensa en esto, si te quejas de lo que no tienes. Hay personas que están en el hospital, que no tienen salud, y que están a un segundo de la eternidad, a un segundo. Están batallando. Vas a un hospital y ves a gente que no tienen piernas, o no tienen brazos, y cuando empiezo a mirar yo digo, ¿cuánto tengo? Dios mío, gracias, porque tengo 2 brazos y tengo 2 piernas. Cuando nos ponemos a pensar, no tengo esto, no, tienes mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar, porque hay otros que no tienen lo que tú y yo tenemos. Hay niños en Centroamérica que están desesperados, en la India, en el África, que no tienen que comer. No tienen que comer. Mis hermanos, da tristeza cuando la prioridad para un niño, ay, no tengo la PlayStation 4, o la 5, o la 6, no sé por dónde anda ahora. Qué horrible que debe ser eso, no tener la PlayStation. Y hay niños que no tienen para comer, ni siquiera tienen casas, ni siquiera tienen padres. La mayoría de ellos no tienen padres. ¿Y no te duele eso a ti? Hay un hombre, yo les recomiendo que si tienen la oportunidad, cómprenlo, porque yo creo que ya va a estar por salir. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Lo he leído como 10 veces ese libro y lo quiero volver a leer porque es maravilloso lo que Dios ha hecho en el corazón de la vida de este hombre. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Este hombre, teniendo riquezas, estudió para ser doctor, no para ser doctor en Inglaterra, no para ejercer en Inglaterra, sino para irse a la China. Para irse a la China. Y este hombre dejó sus costumbres, dejó de vestirse como un inglés porque quería ser como uno de los chinos. Se dejó crecer el pelo, se hizo la trenza como tenían los chinos, se vistió como un chino y aprendió. ¿Sabías tú que hay 800 dialectos en China? 800 dialectos. Y él pidió al Señor, precisamente por esos 800 dialectos, mandó una carta a las misiones en Inglaterra y dijo esto: urgente, necesitamos 800 ministros que vengan a China porque se necesitan misioneros. Y yo dije, 800, oh, wow. Leo, no está pidiendo nada. 800 personas que sintieran como él. Y mis hermanos, Dios contestó a la fe de este hombre porque no le dio 800. Pobre Hudson Taylor, le dio 1200 misioneros. 1200 misioneros. Y en la China todavía se conoce el nombre de Hudson Taylor hasta los días de hoy, lo que él hizo. Qué lindo es poder escuchar a hijos, hijas de Dios que quieren hacer un cambio. Y yo no sé para dónde nos lleve. Para dónde nos lleve.
No sé qué es lo que Dios tenga preparado para mí y mi esposa. Yo lo que siento es que aquí me van a tener que enterrar. No sé si los hermanos después quieran por ahí. No tienen que llevarlo ni a ningún lado. Ahí me hacen un agujerito y ahí me tiran y vamos bien. No sé. Pero una cosa sí sé, es que cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, quiero terminar con Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente se goza de estar en algún lado dentro de la obra y estar contento y hacer lo que pueda. Mis hermanos, el creyente se goza en entender cuál es la voluntad de Dios. Se goza. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? En esta noche vamos a ver la continuación y vamos a estar viendo las recompensas, la iglesia que va a ser recompensada en esta noche. Pero quiero decirte una cosa con respecto a esa palabra hechura, aquí en este versículo 10. Lo vamos a ver esta noche. Pero por si acaso no vienes esta noche, pues te voy a dar algún poquitito para que sepas. La palabra hechura quiere decir obra maestra. ¿Sabías eso? Somos su obra maestra. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Yo soy una obra maestra ante los ojos de Dios? Y algunos pueden decir, que yo no sirvo para nada. ¿Yo qué puedo hacer? No sé hablar, no sé cantar, no sé predicar, no sé evangelizar. Pero Dios está diciendo que eres hechura, obra maestra. Eso es lo que Él piensa de ti. ¿Piensas eso de ti mismo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Espero verte en esta noche y si no, nos vemos en Facebook. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias por este maravilloso capítulo. Cuántas bendiciones hemos recibido, Señor, espiritualmente hablando, y todo, como Pablo le dijo a la iglesia en Colosa, estamos completos en Él, completos, verdaderamente libres, vida en abundancia, una vida en poder, una vida llena de sabiduría que es a través de tu palabra. Y Señor, yo te ruego, por favor, levanta hombres y mujeres, jóvenes y niños de esta congregación en los días en que vivimos, Señor, estos últimos días. Tú vas a venir por una iglesia que no tenga manchas ni tenga arrugas. Señor, que podamos ser esa iglesia aquí en el Sinaí. Te ruego, bendito Dios, por favor, ponnos personas que nunca han escuchado el mensaje de Cristo Jesús. Provéenos, Señor, de que podamos en nuestros trabajos, nuestros familiares, que dediquemos tiempo en orar y a pedir al Señor, porque hay varios de nosotros que estamos aquí, si no todos, que hemos sido producto de la oración de alguien y por eso estamos acá. Porque alguien oró por nosotros, porque alguien, Señor, pidió, porque alguien fue valiente y nos compartió el Evangelio. Y yo te suplico, bendito y amado Dios, ayúdanos a entender tu voluntad para la iglesia y que podamos actuar de acorde. Gracias te doy. Si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús en este día, y te ruego, Señor, te ruego, aunque haya estado mucho tiempo aquí en la iglesia, o esté en cualquier otra iglesia, pero bendito Dios, si no está haciendo tu voluntad y si no aprecia el hacer tu voluntad, es necesario que pueda meditar, Señor, que necesita esa vida que solo tú puedes dar. Por último, Señor, pon gozo en nuestros corazones, el gozo tuyo. Porque tú dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy,
Y al igual así tú dijiste, voy a poner mi gozo. Y que nadie nos iba a poder quitar ese gozo en el momento que pudiéramos reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Te ruego, bendito Padre, permítenos compartir, como estaba diciendo, con una persona que no tiene ese privilegio. Vamos a alcanzar la ciudad de Las Vegas, Señor, para tu honra y tu gloria. Heavenly Father, I ask you, I beg you so much for those who are without Christ in this room right now. I'm begging you for those who say they believe in God or that they believe in Christ, but yet their life is not reflecting that life that you have given or gives to those who have accepted you as Lord and Savior. And I'm begging you, Lord, please, that today might be day of salvation. And it's all in the precious name of Jesus. Es todo en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche. La registración, por favor, de la Escuela Bíblica de Vacaciones. También aquellos que van a ir el sábado que viene a Knott's Berry Farm. Por favor, hablen con los hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos esta noche.